Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy os dejo por aquí un pequeño extracto del directo que hicimos cuando hablamos sobre el nacimiento de una nación. Recordad darle mucho amor y suscribiros. Esta película es considerada una obra maestra por muchos y una película que no debería haber salido en la vida por muchos otros, es nada más y nada menos que El nacimiento de una nación. El director, Griffith, se le considera el padre de la cinematografía moderna. ¿Por qué se debe esto? En esta película fue el precursor de un tipo de montaje que no se llevaba hasta ahora. De normal, en las películas clásicas de cine mudo había un montaje lineal y en cambio él llegó a usar montajes en paralelo. Aparte, usaba movimientos de cámara y cómo montaba las escenas. O sea, no era cámara quieta y ocurrían escenas separadas, sino que él iba de planos generales a planos cortos, a planos grupales. Yo diría, por cómo le trató la historia, era un director bastante odiado hasta dentro de su propio sector. ¿Por qué es esto? Porque pese a que sus películas cinematográficamente son obras maestras, no recibió un Oscar salvo el honorífico que le dieron y hasta el tiempo de ese Oscar él ya había dejado de trabajar y después de recibir ese galardón se volvieron a olvidar de él. No lo comparto del todo, o sea, técnicamente no lo comparto. A lo mejor era una persona que para crear guiones no, para dirigir películas sí, porque era muy creativo y siempre iba más. Esta película se divide en dos partes. La historia que nos narra de toda la guerra civil a través de dos familias, que una familia pertenece al norte y otra familia al sur, que se llevan muy bien entre ellos y gracias a esto y el montaje en paralelo que realiza Griffin en muchas de las historias, por ejemplo en una de las batallas, que te narra la batalla, te va a la familia del norte, vuelve a la batalla y te va a la familia del sur. Esto que logra muchísimo más dramatismo y muchísima más tensión. Y yo creo que consigue transmitir al espectador la crítica que realmente es una guerra civil para el país, que son dos familias que se llevan muy bien, separadas por una problemática política al final, y que están padeciendo lo mismo, o sea, hasta qué punto hay bandos en este caso. Y la segunda parte trata de la reconstrucción de América tras la derrota del sur. ¿Y qué conlleva eso? A la creación del Ku Klux Klan. La parte blanca del sur se ven amenazados por la pérdida de poder que han sufrido al perder la guerra. Todo esto más es el momento de Lincoln, así que estaba ahí la esclavitud, que si sí, que si no, pues se veían muy amenazados. En este sentido, en este punto de la película, Griffin nos narra como los malos a los negros. Entonces, contra la amenaza negra que veía Griffin, se creó el Ku Klux Klan, que tiene escenas como la batalla, escenas capturando a negros, que otra de las críticas a esta película es que eran actores blancos pintados de negro. Y llega una batalla final que pone al Ku Klux Klan como héroes, o sea, literal. Son negros atacando un pueblo y el Ku Klux Klan salvándolo. Entonces es como el, la supremacía blanca ha vencido a la raza negra, que en ese momento estaba consiguiendo muchísimo más poder por todos los cambios políticos que llevaba todo esto. Y ahí es donde viene toda la problemática de toda esta película. ¿Qué intentas enseñar a la sociedad de lo que fue el conflicto estadounidense y lo que pensaba la nación la población estadounidense de que Griffin los viese de esa manera? A raíz de todas las críticas que tuvo, Griffin, en lugar de pedir perdón y decir que no opinaba para nada eso, dijo que él tenía libertad de expresión, que se encontraba en un país libre y creó intolerancia. Eso lo llevó al exilio prácticamente. Nadie más confió en él para poder seguir adelante. Metiéndonos un poco más en todos los tecnicismos que usa Griffith en la película, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que nos encontramos en una época en la que las cámaras son muy pesadas, son armatostes, se rueda en película
y hasta el momento la cámara estaba en trípode, era todo muy teatral. O sea, era cámara y todo ocurría enfrente a la cámara, prácticamente sin profundidades, prácticamente sin movimientos a cámara, solo había movimientos de actores en horizontal, muchas veces la cámara no solía acercarse. Entonces esta es una de las primeras películas que sí consiguió mover la cámara a su antojo. Mover la cámara para hacer planos detalles, mover la cámara para hacer un gran plano general, mover la cámara para hacer planos medios. Hay movimientos de cámara persiguiendo, bueno, siguiendo al galope al Ku Klux Klan. O sea, eso es algo que hasta el momento, hasta la fecha, no se había visto y es algo que al final le aporta muchísimo valor a la película. Fue una de las primeras películas. Eso quiere decir que no fue la primera. La primera película que sí usó los movimientos de cámara por primera vez fue La ejecución de María Estuardo, ¿vale? Esa se llevó la corona de película de cine mudo que movió la cámara a planos detalles y primeros planos de los actores. Pero sí es cierto que no era un movimiento de cámara como el movimiento de cámara que podemos ver en esta película. Y todo esto hay que sumarle que Griffin comienza a hacer un uso muy adecuado y muy positivo de los interludios. Los interludios son frases que te explicaban la película que se usaban antes en cine mudo. En este punto de la secuencia que os voy a compartir podemos ver un poquito dos de las cosas que os he comentado. El montaje en paralelo y los movimientos de cámara, ¿vale? ¿Ves? Aquí tenemos un gran plano general, un plano corto. Volvemos a un plano general y aquí tenemos la cámara moviéndose mientras los caballos van hacia ella. O sea, ese plano sí que es la primera vez que se realizaba de esta manera en cine. Y esto lo que consigue es darle muchísimo más dinamismo a la escena. Te da más prisa y al final ayuda también muchísimo más a todo el tema dramático. Vamos a seguir viendo un poquito más. Aquí volvemos a estar con toda la guerra y creo que ahora pasaba a las familias, si no recuerdo mal. Aquí estamos. Y todo esto está ocurriendo mientras en la calle hay una batalla. A eso nos referimos con montaje en paralelo. O sea, te va narrando pequeñas partes que están ocurriendo mientras lo que realmente está en escena es una carrera por todo el pueblo a huir. Y a todo esto hay que sumarle que sí que es la primera película que tiene una banda sonora original para ella. Entonces aquí es donde se abre el debate real de... Entonces son 3 horas de una película que no para de tener ideales que pueden llegar a ser contrarios hasta en la época, ¿sabes? En el momento en el que todo está ocurriendo y todo está aún a lo mejor candente, por decirlo de alguna manera, es una película de un guión complicado, de un tratamiento complicado, en donde los héroes realmente en la historia son villanos, pero que te mete cosas como un montaje que no se había realizado nunca, una dirección de cámara que no se había realizado nunca, el uso de tantos exteriores, el uso de tanta cantidad de gente. El cine mudo intentaba usar muy poca gente, intentaba estar rodando todo el tiempo en interiores porque al final las capacidades técnicas que tenían antes no son como las que tienen ahora. O sea, antiguamente hacer, por ejemplo, Avatar era inviable de la manera en la que la ha hecho James Cameron, ¿vale? De otra manera podía ser totalmente viable. Pero de la manera en la que James Cameron ha planteado Avatar, antiguamente era inviable. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, razón por la que El nacimiento de una nación, pese a ser una peli cuya mera existencia es ofensiva, personas blancas pintadas de negro para representar a los negros, Ku Klux Klan pintado de héroe, pese a su mera existencia ser ofensiva, es un gran clásico del cine y apoyo totalmente el
convertir a Griffith como padre de la cinematografía moderna. O sea, yo creo que no hay duda y creo que su exilio, si no fue del todo decidido por él, si fue únicamente decidido por el resto, es bastante injustificado. Porque pueden existir personas que no estén hechas para crear guiones. Puede existir personas que no estén hechas para narrarte una historia por el punto de vista que tienen. Pero hay muchísimos cargos en el mundo del cine como para decidir librarte de una persona tan sumamente creativa y tan sumamente ingeniosa. Es como poner en pausa el progreso, ¿sabes? Echarla del todo. Porque quién sabe que si él hubiese seguido haciendo películas, ya sea como a lo mejor director técnico, ¿vale? Pon tú que en el cine deciden que ni hable con los actores, que simplemente se encargue de hablar con el dire de foto de cómo quiere los planos, de cómo quiere narrar la historia, y que otro dirija actores y que otro dirija la historia, que otro haga el guión, que no lo haga él. Porque al final, en estas películas y en sus películas, él prácticamente se hace un Juan Palomo. Él es director, él es guionista, él es productor y él está en la sala de edición. Entonces, al final es totalmente su historia. Pero claro, si le quitas cargos, si le quitas el guión y le dejas la dirección y la edición, a lo mejor nos encontramos con muchísimos más avances y muchísimos más rápidos y nos hubiésemos encontrado con un progreso en el cine clásico mucho más acelerado. Os invito a ver la película no desde un punto de crítica social o crítica al guión, sino desde un punto técnico. O sea, disfrutar la película con tiempo, aunque le tengáis que dedicar 3 días porque vais a hora por día. Yo os invito a que la veáis y disfrutéis de todos los avances técnicos, incluso comparéis con películas que han salido mucho después que ellas y que hasta no han terminado de alcanzar la calidad de esta, ¿vale? Espero que lo estéis disfrutando. O sea, si hay alguien que opina distinto en algún momento, dejádmelo por comentarios, dejadme por comentarios qué opináis vosotros de la película cuando la veáis, si ya la habéis visto, me gustaría saber si de verdad os gusta y además me gustaría saber qué os parece que haga estos pequeños análisis con un poco de dato histórico, un pelín de datos técnicos. Muchos datos técnicos en películas tan antiguas son más complicados porque, por ejemplo, no conseguí averiguar qué cámara exacta usó Griffin en esta película. Sé que era un 35 milímetros, pero no sé exactamente qué modelo de cámara era. A lo mejor por ver los modelos más usados en la época, pues podemos decir, pues podemos tirar por aquí. Pero intentaré eso, traeros más datos técnicos, saber si queréis que sea tan superficial o queréis que explique mucho más lo que sería un montaje, que os traiga muchísimos más ejemplos y saber si queréis que siga con esta temática de hablemos de cine clásico y que quede también a modo de charla, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme. Y os invito a ver El nacimiento de una nación, una gran peli del cine clásico, tanto para bien como para mal.